Buenas tardes, estimados docentes. Muy buenas tardes, estimadas docentes del país. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Eduardo Hernández Díaz. Soy parte de la Dirección Técnico-Normativa del Ministerio de Educación. Hoy los convocamos a este espacio virtual gracias al soporte de DITE, la dirección que nos apoya tecnológicamente en esta iniciativa, porque los convocamos por un tema importante, encargatura docente. Esta propuesta justamente busca desarrollar la norma vigente, que es la resolución viceministerial 255 del año 2019, documento del cual se desprenden el alcance, los beneficios, los actores, requisitos, entre otras consideraciones. Esta tarde presento a mi compañero Andrés Antonio Izaguirre Minaya. Él es especialista legal de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, quien tendrá a cargo pues desarrollar tan importante tema. Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, Eduardo. Y por intermedio, saludar a todos nuestros maestros y maestras, esperando que todas y todos se encuentren bien de salud en unión de sus familiares. Efectivamente, este es un espacio que nos permite volvernos a encontrar y compartir información sobre el procedimiento de encargatura, el cual se va a implementar en este presente año 2020. Este espacio nos permite plantearles las principales consideraciones. Muy bien, Andrés, sin más preámbulo, entonces iniciamos este espacio. Damos inicio al directo del día de hoy, espacio que ya han hecho suyos. ¿Y cuál es nuestro primer bloque? El primer bloque del día de hoy va a desarrollar en torno a la encargatura docente un tema importante. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son los beneficios? En este bloque vamos a conocer un poco de ellos. Adelante, Andrés. Bien, muchas gracias, Edu, por la presentación. ¿Sí? Vamos a conocer en este primer bloque. Bien, como nos comentabas, Eduardo, ante tu interrogante, ¿qué es la encargatura docente? ¿Sí? Debemos de contextualizar. La ley de reforma magisterial es un régimen de carrera especial en el cual contempla áreas de desempeño. Y dentro de estas, cargos a los cuales el profesor puede acceder para desempeñar mayores responsabilidades, ¿no? Entonces, podemos indicar que la encargatura es la acción de personal que consiste en desempeñar un cargo vacante de mayor responsabilidad de manera temporal, sin exceder el año lectivo y de carácter excepcional, y el cual no va a generar derechos, ¿no? Vamos a tocar también el tema de beneficios. ¿Qué beneficios nos trae en este caso al maestro o maestra que va a acceder mediante encargatura a un cargo de mayor responsabilidad, ¿no? Y en los beneficios podemos destacar que es un procedimiento ágil, debido a que la postulación es a nivel regional. También tiene un carácter de celeridad en la cobertura, por cuanto su aprobación es automática, no requiere autorización del Ministerio de Educación para poder pasar de una etapa a otra, es decir, de la etapa de selección regular y pasar a la etapa de selección especial. Simplifica la cobertura de plazas y, por último, reconoce el buen desempeño del maestro o maestra que se encontró en condición de encargado, y esto va a permitir la ratificación por un periodo adicional, siempre y cuando se cumpla con los requisitos señalados en la norma técnica. Ahora bien, pasemos a conocer los actores que van a participar en las, este caso, instancias de gestión educativa descentralizadas. Hablamos del Ministerio de Educación, hablamos de la Dirección Regional de Educación, hablamos de la Unidad de Gestión Educativa Local y, por último, de la institución educativa. ¿Cierto? Son 4 actores importantes quienes pueden participar de la encargatura. Pues bien, ya conocimos cuáles son los beneficios, hemos conocido también los actores. Ahora es momento de conocer quiénes pueden participar del procedimiento de encargatura. Y para el presente procedimiento participan docentes nombrados desde la segunda escala magisterial, teniendo en cuenta el cargo al cual postulan, siendo que para el cargo de especialistas en educación, el postulante debe estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial, ¿cierto? Escalas que también debe de acreditar el profesor o profesora que desee
también acceder a un cargo directivo de institución educativa. Mientras que para los cargos jerárquicos de institución educativa, en este caso hablamos del coordinador de tutoría, coordinador pedagógico, jefe de taller, jefe de laboratorio y coordinador académico en CETPRO, el maestro o maestra debe estar ubicado entre la segunda y octava escala magisterial. Debemos señalar que los profesores postulan a un solo cargo. De detectarse dos o más postulaciones, quedarán retirados de todas ellas. Bien, ¿quiénes participan del proceso de encargatura? ¿Cierto? Lo hemos señalado. En este caso, tenemos a los cargos jerárquicos de institución educativa. Ya lo hemos dicho, están entre la segunda y octava escala magisterial. Cargo de especialista en educación entre la tercera y octava, al igual que los cargos directivos. Conmigo es hasta esta parte de la exposición. Muchísimas gracias, Andrés. Continuamos con el bloque número 2. ¿Quiénes implementan la encargatura? ¿Quiénes son los responsables de este proceso tan importante para el desarrollo docente? Cuéntanos, Andrés, por favor. Interesante tu pregunta, Eduardo. ¿Quiénes participan? En este caso, ya le toca a los que van a implementar el proceso de encargatura, ¿cierto? Y recae en los comités de selección. Estos son conformados tanto en las direcciones regionales, unidades de gestión educativa local e instituciones educativas. Señalamos que para los cargos de especialista en educación, de UGEL y directivos de institución educativa, el comité está conformado por el jefe de gestión institucional de la UGEL, quien lo preside, acompañado del director designado de institución educativa pública de la jurisdicción que tenga la mayor escala magisterial y un representante elegido por el titular de la entidad. Igual también para los cargos de especialista en educación de la Dirección Regional de Educación, lo conforman el director de gestión institucional de la DRE o quien haga sus veces, quien lo preside, acompañado de un especialista en educación designado que ostenta la más alta escala magisterial y un representante elegido por el titular de la entidad. Y para el cargo jerárquico de institución educativa, en este caso, el comité está conformado por el director de la institución educativa, quien lo preside, acompañado del subdirector de institución educativa, obviamente de contar con el cargo, y dos representantes de los profesores nombrados de la misma institución educativa, elegido entre los docentes nombrados, Ahora pasemos a conocer el procedimiento, ¿sí? Cómo se desarrolla el procedimiento de encargatura. Entonces, nosotros allí vamos a poder compartir con ustedes tres hitos muy importantes. El primero, el de la planificación. ¿Qué actividades nosotros encontramos en el primer hito de planificación? Es la conformación del comité, publicación de los cargos, la convocatoria y la inscripción de postulantes. En el segundo hito, tenemos ya a cargo del comité la ratificación para la encargatura, selección para el encargo, y dentro de ellos tenemos la selección regular, la selección especial y situaciones especiales del encargo. Y como tercer hito, la adjudicación, allí encontramos actividades como la adjudicación propiamente y la emisión del acto resolutivo. Bien, pasemos a conocer rápidamente las etapas. Tenemos que en selección regular, obviamente es la etapa 1 y la selección especial es la etapa 2. ¿En qué mes se desarrolla la selección regular? Esta se desarrolla en el mes de noviembre y consta de dos fases, la primera y la segunda. La primera, en donde participan docentes de la misma UGEL que acrediten el perfil para el cargo, y la segunda fase, docentes de la región que acrediten el perfil para el cargo. Mientras que para la selección especial, esta se lleva a cabo en el mes de diciembre, participan en primera fase docentes de la misma UGEL, pero con segunda y primera escala magisterial, mientras que en la segunda fase participan docentes de la región
entre la segunda y primera escala magisterial. Vemos que de manera transversal también están participando las plazas de las instituciones educativas de convenio. Estas se coberturan a través de propuestas, respetando las etapas de selección. Para la selección regular tendrán que acompañar la propuesta con el profesor que reúna los requisitos, y para la selección especial al profesor que reúna los requisitos pero con las escalas rebajadas, en este caso con segunda y primera escala magisterial. Pasemos a conocer un poco más sobre la selección regular. En este caso tenemos tres momentos. La clasificación. En esta etapa, los postulantes deben acreditar los requisitos señalados en la norma técnica. En el momento de la calificación de los expedientes está a cargo del comité sobre un máximo de 50 puntos, de acuerdo a los criterios señalados en el anexo 3A o 3B. En el caso de resultados, el comité publica los mismos, ¿sí? De acuerdo a la calificación del expediente, en este caso a través de un cuadro de mérito, segmentado según modalidad, nivel educativo o ciclo y el cargo al cual están postulando, cumpliendo los requisitos establecidos. Y obviamente en este caso lo segmentamos entre primera fase y segunda fase. Lo propio también se realiza para la selección especial. Desde la clasificación, en este caso, tenemos que los postulantes deben acreditar los requisitos del numeral 6.3, pero en este caso desde segunda y primera escala. La calificación es el puntaje obtenido a la evaluación de su expediente y por el cual se elaboran los cuadros de mérito. Y en el caso de los resultados, el comité publica los resultados de la evaluación del expediente a través del cuadro de mérito según modalidad, nivel educativo, ciclo y cargo, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma. Igual también tanto en primera como en segunda fase. Bien, pasemos a conocer los requisitos generales para la encargatura. Y en este caso nosotros tenemos que el profesor debe de contar con el título de profesor o de licenciado en educación de acuerdo a la modalidad, nivel o área curricular de la plaza según corresponda, haber aprobado la última evaluación de desempeño docente o en el cargo convocado por el Ministerio de Educación en el marco de la implementación de los artículos 24 y 38 de la Ley de Reforma Magisterial, presentar la declaración jurada de acuerdo al anexo 2. Conozcamos las prohibiciones, quienes no podrían presentarse o quienes no cumplirían, en este caso, los requisitos, y en este caso es encontrarse con medida preventiva o de retiro o sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo, estar inhabilitado judicialmente o por norma expresa, registrar antecedentes penales judiciales al momento de postular, tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y registrar sanción administrativa o estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión docente. Pasamos a conocer la vigencia. Para el cargo de especialista en educación y directivo de institución educativa, asume el encargo de puesto desde el 1 de enero, mientras que para el profesor encargado, cuando se implementen los cargos de especialista en formación docente y jerárquico de institución educativa, que ya lo tenemos implementado, asumen el encargo desde el 1 de marzo. Para el profesor encargado por función de director en las instituciones educativas multigrado, polidocentes completas y unidocentes, que no cuenten con el cargo de director, asume el encargo desde el 1 de enero. Para las plazas vacantes que se generen durante el año lectivo, asumen el encargo a partir del 5º día hábil posterior a la entrega del acta de adjudicación o un periodo menor, si se cubre la necesidad del servicio educativo en el cargo de origen mediante contrato. No puede exceder el periodo del ejercicio fiscal y en este caso es al 31 de diciembre. Bien, pasemos a conocer cuáles son las asignaciones que el maestro o maestra va a percibir al momento de acceder a un cargo de mayor responsabilidad. Y ahí tenemos que el docente, obviamente que parte de su cargo inicial de carrera, que es el cargo de profesor, una jornada laboral de 30 horas, percibe una asignación
por jornada de trabajo adicional, y en este caso es el equivalente a 10 horas, y una asignación por el cargo, que este es equivalente al 60% de lo que le corresponde al titular. Y cuando nos referimos al titular, es a quien se encuentre designado, obviamente de acuerdo a la escala magisterial. Por ambos conceptos, el maestro o maestra percibirá en total los montos que estamos observando, ¿no? Tenemos desde la primera hasta la séptima escala, tenemos para el cargo jerárquico que va desde 946.70 céntimos hasta 1.636 soles con 73 céntimos, igual también para el cargo de subdirector de institución educativa, para el cargo de director de institución educativa por un turno, cargo de director de institución educativa por 2 turnos, y para quien desempeñe el cargo de especialista en educación. Es bien, son los montos que quien acceda a una encargatura debe de visualizarlo en su boleta de pago. Esta es la página web, es el enlace en el cual tanto ustedes, maestros o maestras, pueden acceder para poder conocer, digamos, un poco más sobre el encargo en cargos de mayor responsabilidad. Conmigo es hasta este momento de la presentación. Muchísimas gracias, Andrés. Ha quedado claro cuál es la información que requerimos un poco para conocer a mayor detalle. Yo resalto el tema de la participación. Entonces, hoy hemos conocido que para cargos jerárquicos se pueden postular entre la segunda y octava escala magisterial. Para cargos directivos, entre la tercera y octava escala magisterial. De igual manera, para cargos de especialistas en educación, entre la tercera y cuarta escala, entre la tercera y octava escala magisterial. Esta información es importantísima porque son parte de los requisitos para los participantes. Y detallo un dato importante: los profesores que postulan a un solo cargo, de detectarse 2 postulaciones, quedan retirados de todas ellas. Esto es importantísimo conocerlo porque son parte de cómo se va a desarrollar el proceso. Tenemos algunas preguntas que ya han planteado en los territorios en este momento, entonces vamos a iniciar la lectura de algunas de ellas y gracias al equipo que ha podido organizar las mismas. Bien, Andrés, entonces continuamos. Tenemos bastantes preguntas, vamos a tratar de ordenarlas en la lógica de poder tratar de responder la mayor cantidad de estas. Me permiten un poco ir dándole la lectura para poder de igual manera saludar la participación de quienes se conectan a esta hora de la tarde. Tenemos una pregunta, tiene que ver con un caso en realidad. La ratificación también debió ser para los que asumieron años anteriores previa a la evaluación. ¿Algún comentario al respecto, Andrés? Sí, efectivamente, Edu, debemos de tener en cuenta que la norma técnica que aprueba el procedimiento para el encargo, cargos de mayor responsabilidad, la resolución viceministerial 255-2019, Minedo establece como condición para poder acceder, en este caso, a la ratificación, ¿sí? Y nos describe que la ratificación es por un periodo adicional, ¿sí? Es uno solo. Adicionalmente, dentro de las condiciones, nos indica que quien indicado tuvo que haber accedido mediante encargatura, ¿no? Entonces, son 2 condiciones que, conjugándose, digamos, concluimos que aquel que ya fue ratificado, estamos hablando del que fue evaluado en el año 2019 y ratificado para este 2020, debe de ser evaluado, pero no va a poder ser ratificado porque ya fue ratificado por un periodo adicional, ¿no? Entonces su plaza va a tener que salir a concurso donde, obviamente, el maestro que ha estado encargado en este año puede participar, obviamente, de tener un desempeño favorable, al igual que otros más que deseen presentarse, ¿no? La situación que plantea una de las participantes. Una docente tiene el cargo de puesto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020. Tengo derecho a 30 días de vacaciones. Al haber cumplido 12 meses, si retorno a mi UGEL de origen, ¿cómo sería el caso? Bien, estamos hablando en este caso que es un personal directivo de institución educativa o especialista en educación, que son los cargos que
van a tener solo 30 días de goce de vacaciones. Y obviamente la ley de reforma señala de que para poder tener derecho al goce de vacaciones yo tengo que haber acreditado 12 meses de trabajo efectivo. Entonces, si ya no va a ser esto encargado para el año 2021, regresaría a su institución educativa a su GEL de origen y va a regresar al área de desempeño de gestión pedagógica, con lo cual correspondería el goce de sus vacaciones por 60 días, que obviamente coinciden con las vacaciones de los estudiantes. En este caso es enero y febrero, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. Los docentes que participamos como directivos y pasaron los 2 años de suspensión, entre comillas, cuando no ratificamos en dirección el 2018, ¿podemos participar para dirección ahora en el proceso 2020? No sé si tú podrías de repente, hablabas que habían sido evaluados por 2 años. Repito literalmente la Por pregunta, de favor. repente podemos dejarla para que la complemente quien la haya planteado. Se la repito entonces, doctor Andrés. Los docentes que participamos como directivos y pasaron los 2 años de suspensión, cuando no ratificamos en dirección el 2018, ¿podemos participar para dirección en este año? Ya, yo puedo entender de que fue un directivo designado hasta el 2018, ¿sí? No superó la evaluación de desempeño en el cargo y obviamente la norma señala, el reglamento y la norma técnica indican que uno de los requisitos es haber superado la evaluación de desempeño docente o en el cargo. Obviamente, la evaluación de desempeño docente está suspendida por disposición de la misma ley de reforma, mientras que no se universalice las evaluaciones en todos los niveles y modalidades. Entonces nos quedamos con la evaluación de desempeño en el cargo. ¿Quiénes son los que son evaluados a través de esta evaluación? Aquellos que accedieron mediante designación a un cargo de mayor responsabilidad. Hablamos directivos de instituciones educativas, directivos de DRE y UGEL y especialistas en educación. ¿Quiénes han sido ya evaluados en su desempeño en el cargo? Directivo de institución educativa del grupo 1 fue evaluado en el 2018, al igual que del grupo 2. Si no superaron la evaluación de desempeño en el cargo, obviamente no estarían cumpliendo con uno de los requisitos. Consecuente, no van a poder acreditarlo y no van a poder participar en un proceso de encargatura, ¿no? Entonces, para este año, igual también la comisión, al momento de evaluar y ver que no superó la evaluación de desempeño en el cargo, va a ser también considerado no apto para la encargatura. Andrés, tenemos una pregunta relacionada al comentario final que nos has hecho. Prefiero planteártela igual para que quede claro y por respeto a quien ha planteado y el interés de participar en ese espacio. El profesor que no ha aprobado la evaluación de desempeño directivo puede postular a una encargatura para especialista. Muchas gracias por la pregunta y eso nos permite, digamos, ahondar un poco más, ¿no? La norma establece el haber superado la evaluación de desempeño en el cargo. No precisa, en este caso, de que si no superé la evaluación de desempeño en el cargo directivo, solamente no podría cumplir el requisito para desempeñarme en otro cargo directivo, ¿sí? Sino que es general, es decir, no voy a poder participar ni para especialista en educación, ni jerárquico de institución educativa, ¿no? Porque es un proceso de selección integral, ¿no? En donde yo convoco tanto para directivo de institución educativa, especialista en educación y personal jerárquico. Es un proceso integral el de encargatura. ¿Qué pasa cuando una docente de segunda escala está en la encargatura y hay otra con mayor escala? ¿Puede acceder? Debemos de tener en cuenta de que para cada cargo nos establece requisitos y uno de ellos es tener la escala magisterial. Como ya hemos señalado, para el cargo directivo de institución educativa, el caso director o subdirector, el cargo base para poder acceder de manera regular es estar entre la tercera a más. En caso no hubiera profesores de tercera escala magisterial, yo en selección especial puedo, en este caso, recepcionar expedientes de maestros o maestras de segunda y primera escala magisterial, ¿no? Entonces, digamos, es el tipo de, digamos, de selección en el cual yo me encuentro ahorita, ¿no? Si es selección regular, necesariamente tienen que acceder de tercera escala a más para el cargo directivo de institución educativa o especialista en educación. Y si es personal jerárquico, en selección regular va desde segunda escala a más.
Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Puedo postular a una encargatura de directivo. Me he reasignado este año. Además, hay un dato. Me he reasignado este año y aún no cuento con un año de permanencia en mi nueva plaza. Además, mi legajo personal, el escalafón, no ha sido derivado a la UGEL, donde quiero reasignarme por motivo de la pandemia. ¿Cómo podría evaluar mi informe escalafonario si no cuento con esta información? La pregunta está, es un maestro que se ha reasignado y ya está en su nueva institución educativa en este 2020, ¿cierto? Es decir, a partir del 1 de marzo ya está, 1 de marzo de este año, se encuentra ya en su institución educativa. Obviamente, él puede participar del proceso de encargatura, ¿sí? Lo puede hacer para este proceso de encargatura, porque obviamente su encargatura todavía es para el año 2021. Ahora bien, podría surgir la siguiente casuística, ¿cierto? Que el profesor se ha presentado para reasignación en este proceso 2020 para reasignación 2021. Asimismo, también se presentó para encargatura, ¿cierto? Logró reasignarse y también accedió a una plaza para encargatura, ¿cierto? La norma técnica señala que es una de las causales para dar por concluido la encargatura, ¿cierto? El, digamos, tomar posesión de cargo ya en la nueva plaza como reasignado, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta. Si bien es cierto, ¿sí? Nos permite podernos presentar, pero ya el maestro o maestra tendría que hacer una evaluación, ¿no? Si yo ya me reasigné, yo ya me adjudiqué, ¿cierto? Me estoy presentando para encargatura, así gane, yo sé que mi encargatura se va a declarar, se va a dar por concluido, ¿no? Porque es una de las causales para ello, ¿no? Es una de las causales. Tenemos otra situación, Andrés. Soy un docente nombrado en EBR y estoy en la tercera escala. Tengo título de segunda especialidad en EVA y quisiera saber si puedo postular a una dirección de EVA. Ya, en principio, la norma técnica ha regulado la posibilidad que para los cargos, ¿sí? En este caso, directivos de la modalidad de educación básica alternativa, puede presentarse un profesor de educación básica regular, obviamente acreditando el título, en este caso de primaria, correspondería para el ciclo inicial intermedio, y si tiene un título de EBR secundaria, acredita para el ciclo avanzado en EVA, ¿no? Entonces, la norma contempla esa posibilidad. Me parece importante la siguiente interrogante, Andrés. Quisiera saber si estoy en el cuadro de mérito, porque estoy en Ayacucho, pertenezco al departamento de Ayacucho, en donde figura en el cuadro de mérito, y si este puntaje es válido para el departamento en Lima. Bueno, debemos de tener en cuenta que los cuadros de méritos obviamente tienen su vigencia para el órgano intermedio que lo ha formulado, ¿no? El cuadro de mérito, por decir, para la UGEL Lucanas, obviamente rige para dicha instancia de gestión educativa descentralizada y obviamente durante el año siguiente, ¿no? Si es que se generaran algunas vacantes, pero solo para esa instancia de gestión educativa descentralizada, ¿no? Tenemos otra consulta. La evaluación del expediente se refiere a que se debe presentar el informe escalafonario. Muy buena pregunta, Edu, y saludar al maestro o maestra que la ha formulado, porque así nos permite, digamos, disipar esto, ¿no? ¿Debo de presentar o no mi informe escalafonario al momento de mi postulación? ¿Cierto? Si yo me estoy presentando a la UGEL en donde soy nombrado, no debo de presentar mi informe escalafonario porque el comité tiene la obligación de solicitar a la oficina de escalafón. Pero si me estoy presentando, en este caso, a una UGEL distinta de mi misma región, yo debo de acompañar mi informe escalafonario al momento de presentar mi expediente. Los docentes que asumieron encargaturas en el mes de septiembre, ¿están aptos para la ratificación? Debemos de partir con un pasito atrás. A ver, en principio todos los maestros que tienen encargatura deben de ser evaluados en su desempeño, ¿cierto? Y eso es lo que establece la norma técnica. Ahora bien, el superar la evaluación de desempeño es uno de los requisitos que el comité tiene que tener en cuenta para poder determinar su ratificación, ¿sí? Y si hablamos en este caso de desempeño efectivo,
¿sí? La norma establece de que al 30 de septiembre yo debo de tener como mínimo 6 meses. ¿Qué significa ello? Que debo de estar desde el 1 de abril hacia adelante, como llegar al 30 de septiembre, cumplido mis 6 meses, como para esto poder ser ratificado para el año siguiente, ¿no? Tenemos una pregunta que tiene que ver con el cronograma del proceso. ¿Cuándo empieza? ¿En qué etapa puedo inscribirme? ¿Dónde puedo postular como docente? Bien, estamos ahorita, digamos, de acuerdo a lo que establece la norma técnica, en los previos para la ratificación. Estamos en los previos para la ratificación. Esto termina hasta el último día del mes de octubre, ¿cierto? Y empezamos en el mes de noviembre con la selección regular. Cada UGEL tiene que aprobar a través de acto resolutivo su cronograma, teniendo en cuenta las actividades que la norma técnica ha establecido dentro del desarrollo de la misma, ¿no? Y en el mes de diciembre se lleva a cabo la selección especial, ¿no? Entonces, pedirles a los maestros y maestras que estén atentos a las páginas web de las UGEL o direcciones regionales o gerencias regionales, ¿sí? Para poder estarse informando, ¿no? Tenemos una pregunta que tiene que ver con el marco normativo. ¿Cuál es justamente el marco en el que se ampara la ratificación en el cargo para una sola vez? En ninguna parte de la norma lo he ubicado. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, si me permites esto, Edu, si me permites. Claro que sí, porque hay muchas preguntas que tienen que ver en torno justamente al marco normativo y a la fundamentación para poder darle la legalidad respectiva. Hay preguntas que tienen este tono y conviene aclararlas para dar justamente la información que amerita las Sí, interrogantes planteadas. Adelante, Andrés. así es, sí, vamos a indicarlo. A ver, un minutito. Nos remitimos en primera instancia al literal A del numeral 6.5 y voy a dar lectura. Para ser ratificados en el cargo por un periodo adicional, y ahí ya empieza a describirle a los cargos, los especialistas en educación de las DRIUGEL, directivos y jerárquicos encargados, que cumplan con las condiciones descritas en el numeral 711, ¿cierto? Y ahí nos vamos al numeral 711, literal F, haber sido encargado en un cargo vacante en la región en donde se encuentra nombrado, ¿no? Entonces, digamos, nos remitimos a los dispositivos que acabo de dar lectura. Tenemos otra pregunta. Si soy un director designado en otra región y quiero presentarme a una encargatura en la dirección, en mi dirección de origen, de mi plaza de origen, ¿puedo hacerlo? Bien, la pregunta nos plantea que es un director designado, ¿cierto? Y directores designados nosotros tenemos aquellos que se encuentren en su primer periodo y aquellos que ya fueron ratificados, ¿no? Y la pregunta, digamos, invita a hacer el siguiente análisis. El reglamento señala que para yo poder renunciar al cargo tengo que hacerlo con 2 meses de anticipación. Numeral 62.4 del reglamento, con 2 meses de anticipación, salvo que el titular de la instancia me exonere de dicho plazo, ¿no? ¿Y esto para qué? Esto es para aquellos que ya han sido, digamos, ratificados, porque ya perdieron su plaza. Y en ellos tiene que hacerse una ubicación en una plaza de profesor, ¿no? Pero nos quedamos de repente con aquel profesor que está todavía en su primer periodo de designación, mantiene aún su plaza reservada de profesor, comunica su renuncia, porque tiene que renunciar al cargo de designado, es ubicado en el cargo de profesor y como profesor puede presentarse a la encargatura, ¿no? Como profesor. Continuamos entonces con las interrogantes de los más de 3.000 participantes que nos acompañan en esta transmisión en vivo sobre el proceso de encargatura para los docentes. Un director designado, bueno, ya hice esa pregunta, voy a avanzar. Se habla de beneficios, pero hay diferencias entre un director de zona urbana que gana un sueldo muy mayor y un director de una institución educativa rural multigrado o unidocente le dan una retribución menor. ¿Cómo se llama esta diferencia? Si ambos directores tienen la misma responsabilidad. ¿Algún comentario, Andrés? Bien, debemos de tener en cuenta de que las asignaciones se perciben por el desempeño efectivo en el cargo, ¿no? Como hemos podido ver,
¿Qué es lo que percibe el profesor adicional a su RIN de 30 horas? ¿Sí? De acuerdo a la escala magisterial que ostenta, es una asignación por una diferencia de jornada de 10 horas, porque obviamente su jornada es de 40, y el 60% de la asignación que percibe el titular. ¿Sí? Entonces, la suma de ambos es lo que estaría percibiendo. Adicional, si en este caso es zona rural, dependiendo de las gradientes, rural 1, rural 2 o rural 3, si está ubicada la institución educativa en zona BRAE o zona de frontera, ¿no? Entonces, obviamente, siempre va a haber una diferencia porque una institución educativa ubicada en zona urbana no percibe estas asignaciones por zona rural, ¿no? Ahora, podemos encontrar cargos de director en instituciones educativas multigrado y polidocentes, no siendo así en instituciones educativas unidocentes, ¿no? Porque en institución educativa unidocente el único cargo que nosotros encontramos es el de profesor. Y obviamente quien accede a ese cargo adicional a esa función asume la función de director. Continuamos entonces con las últimas preguntas, Andrés, de los más de 3.000 participantes que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para nosotros es importante justamente desarrollar estos espacios, no solamente por el contexto de pandemia, sino porque queremos garantizar procesos transparentes, procesos ágiles, procesos que ayuden a ratificar o mejorar esta gestión docente. Continuamos entonces. ¿Cuáles son los criterios de evaluación, Andrés? A ver, cuando nosotros hablamos de los criterios de evaluación, nos tenemos que referir en este caso a la escala magisterial, ¿sí? El tema de la experiencia que nosotros debemos de acreditar en el cargo, ¿sí? En el cargo, y eso lo encontramos en los anexos 3A y el anexo 3B. ¿Cierto? Y tenemos escala magisterial, tenemos estudios académicos, tiempo de servicio, experiencia en el cargo y reconocimientos. Y obviamente una bonificación por haber participado en el último concurso de acceso a cargos, ¿no? Entonces esos son los criterios de calificación del expediente. Continúo entonces. Soy una docente del nivel inicial de una escuela unidocente nombrada. ¿Tengo que presentarme a la ratificación? Docente nombrada, una institución educativa unidocente. Unidocente inicial. Claro, hablamos que es una profesora a la cual se le encarga en adición a su función la función de director. Obviamente tiene que ser esto evaluada también en su desempeño, ¿no? Obviamente para el siguiente año ella va a tener que volver a asumir el encargo en adición a su función, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes presentan la evaluación de desempeño en el cargo? He sido adjudicado como directivo recién en el mes de agosto del 2020. Ya ha sido encargado recién en este mes de agosto como directivo. Sí. Obviamente tiene que ser evaluado en su desempeño, ¿no? No estaría cumpliendo una de las condiciones para ser ratificado, que es tener 6 meses de antigüedad al 30 de septiembre, ¿no? Solamente estaría teniendo escasamente 2 meses, pero tiene él o ella su derecho a salvo para poder presentarse al proceso de encargatura, ¿no? Para el siguiente año. Los docentes que accedimos en un cargo el 2019 y el 2020 fuimos ratificados, ¿en qué situación quedamos? ¿Vamos a ser ratificados o vamos a presentarnos a este nuevo proceso de encargatura como nuevo participante? Bien, como se había ya compartido, ¿no? Aquel maestro que para este 2020 esté en la condición de ratificado, tiene que ser evaluado. Pero obviamente la plaza en la cual él se encuentra actualmente va a ser sometida al proceso de encargatura en etapa regular, donde el maestro que actualmente se encuentra tiene habilitado su derecho a poderse presentar, ¿sí? A poderse presentar. Continuamos entonces con las preguntas finales. Hemos recibido muchas preguntas, hemos tratado de ordenarlas
en la lógica de poder atender la mayor cantidad de estas interrogantes. Andrés, creo que conviene, justamente a razón de este comentario mío, de todas las preguntas que se están haciendo en torno a la ratificación. Nos piden, por favor, que se explique un poco más cómo se va a dar el proceso de ratificación, porque el volumen de preguntas ha sido bastante grande. Podemos tomarnos un tiempo para explicar en qué consiste el proceso de ratificación, quiénes participan, cuáles son los requisitos, las fechas, en todo caso, un resumen potente para dar respuesta a este bloque de preguntas. Bien, cuando nosotros nos referimos al proceso de ratificación, si lo hablamos desde el tema de fechas, es desde la tercera semana hasta el último día de el mes de octubre, ¿cierto? Entonces allí nosotros vamos a identificar varias actividades, ¿cierto? Entonces va desde la aplicación de las fichas, ¿sí? Que en este caso se han dado a conocer en un primer momento, ¿sí? A través del oficio múltiple 083, ¿sí? Del 2020. Adicionalmente, ya contamos con la resolución viceministerial 198, ¿sí? La cual incorpora el anexo de las fichas de evaluación en este contexto virtual, ¿no? Entonces, como primera actividad, en el marco de la ratificación, es la aplicación de las fichas. Posteriormente, tenemos ya allí profesores que van a obtener un resultado favorable. Ellos se van a inscribir como postulantes para la ratificación, porque obviamente ellos están mostrando su voluntad de quererse ratificar para el año 2021, ¿sí? Va a haber una publicación de resultados y la emisión del acto resolutivo por parte de la UGEL, ¿no? Obviamente se va a emitir la resolución de ratificación para el año 2021 y todo ello se realiza entre la tercera semana de octubre y la última semana, ¿no? Que en este caso ya estamos prácticamente ya en la última semana del mes de octubre, ¿no? Entonces son 4 actividades bien marcadas que establece la norma técnica y que van a tener que ser de cumplimiento del comité de evaluación de cada dirección regional, unidad de gestión educativa local e institución educativa. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos cerrando ya este bloque. Es importante para nosotros dar respuestas a la mayor cantidad posible de interrogantes que hayan planteado desde todo el territorio nacional. 3.200 maestros se han conectado el día de hoy. Sin embargo, no podemos responder todas las preguntas. Por eso los invito a que puedan visitar la página web siguiente. En esa página ustedes van a encontrar no solamente el marco normativo, sino comunicados. Hay un documento de preguntas frecuentes. Justamente muchas de las que se han planteado aquí en ese espacio están ya respondidas en este documento. Ubiquen la sección de preguntas frecuentes y van a poder tener la certeza de cuál es la claridad de la interrogante que ustedes han planteado. Los invito a visitar entonces www.minedu.gov.pe/reforma-medio magisterial/encargo. Es en esta página en la que ustedes van a poder justamente tener toda la información que hemos tratado de resumir el día de hoy. Andrés, para terminar, por favor, tu despedida a los miles de maestros que nos han acompañado en esta transmisión en vivo que ha contado con el soporte, la asistencia técnica de DITE. Bien, gracias Edu. Saludar a todos los maestros y maestras que nos han acompañado el día de hoy en esta transmisión, como hicieron en los previos con el proceso de reasignación. Es un espacio que sirve para poder compartir, si bien es cierto, es bastante corto, temas bastante puntuales, temas bastante precisos y que en la absolución de las preguntas tratamos de responderlas todas, ¿no? No me queda más que agradecer, Eduardo, tu compañía el día de hoy y indicar a nuestros maestros y maestras que el Ministerio de Educación está presto a acompañarlos, en este caso a brindar atención a todas sus consultas. Nos llaman por teléfono, nos envían WhatsApp, correos electrónicos, a través de la mesa de partes virtual y estamos tratando de atender la mayor cantidad posible de las consultas, a efectos de que los implementadores en las
DRE, UGEL e instituciones educativas den fiel cumplimiento a el marco normativo que se encuentra vigente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Será hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes.